real esta incidencia del gobierno cubano We're from China. de este sistema democrático? Hola, ¿qué tal? Les saluda Isabel Cuervo y estamos en vivo. Muchísimas gracias a todos los que van llegando, van pasando, se van sumando a esta transmisión que, como saben, va a ser supremamente especial porque hoy les traigo un invitado que muchos de ustedes ya conocen para poder hablar sobre el colapso en las democracias. ¿O no? No sabemos. Vamos a ver qué podemos discernir en esta charla con Nicolás Moras, quien amablemente ha aceptado esta invitación a mi canal y desde hace muchos meses atrás tenía la intención de traerlo. Él tuvo la generosidad de invitarme primero a su canal para entrevista, pero bueno, yo lo tenía pendiente porque considero que es un lujo poder tener un invitado de la altura intelectual de Nicolás Moras. Vamos a hablar de democracia, vamos a hablar de colapsos democráticos, vamos a hablar también de crisis creadas y de opciones libertarias. Para eso, nada mejor pues que traer aquí a Nicolás Moras. Hoy vamos a hablar también de soluciones, de propuestas y de cómo no volver a caer en cortinas de humo de este teatro global. Porque si estás atento, si no te engañan los medios hegemónicos de comunicación ni tus gobernantes, podrás no solo pedir o exigir cambios, sino hacerlos también realidad en tu cotidianidad. Porque en últimas de lo que se trata es de que transites por esta vida pues cumpliendo tus propósitos sin sufrir o sufriendo lo menos posible. Pero ¿cómo hacer esto factible en un mundo caótico, convulso, lleno de desolación como lo hemos vivido en los últimos años y como se ha vivido a lo largo de la historia de la humanidad? Un mundo cual escenario teatral en donde tú eres parte del reparto y tal vez no lo sabes. Bueno, te enteras cuando decisiones radicales sobre tu vida o tu sacrosanta individualidad como ser sean tomadas y afecten tu realidad. Como por ejemplo, las decisiones tomadas en 2020 por parte de un pequeño puñado de generosísimos y altruistas personajes, ¿verdad? Que te ordenaron encierro, supresión de derechos básicos como el transitar, reunirte, trabajar y hasta respirar. ¿Qué hacer entonces ante la posibilidad de otra ola pandémica de abusos humanos? Porque esa es la verdadera ola pandémica, la de los abusos a los derechos humanos. Bueno, estar preparados, porque no solo estás enfrentando en estos momentos ya recesión, hiperinflación, desgobiernos y tal vez ansiedad de futuro, también has corroborado ya como la falta absoluta de información conduce al borreguismo de masas, por llamarlo de alguna manera. Pues nada más fácil de manipular que una población desinformada y confundida. Si a eso le agregamos campaña de terror e inyección de miedo masivo, pues lograrás una sociedad lista, perfecta y dispuesta a la aceptación de decisiones inconcebibles para una cabeza que esté sana. Para hablar de todo esto enmarcado en la política global con asomo de soluciones, he convocado al gran Nicolás Moras. No necesita mucha presentación, pero para uno que otro despistado que quede por ahí, pues ahí les va. Nicolás Moras es colega, periodista. Nació en San Carlos de Bariloche, Argentina, en 1994. Sí, escuchó bien. ¿Su vasto conocimiento no va acorde a su edad? Pues no, estamos de acuerdo, su vasto conocimiento no va acorde a su edad. Y esa es tan solo una de las características que lo singularizan. Nicolás fue investigador del Centro para una Sociedad sin Estado. Escuche bien, ha presidido la Asociación Civil
laica y sin ningún partido político, que se llama Libertad y Equidad, que busca, entre otras cosas, contrarrestar en toda América Latina el avance de lo que llaman el feminismo autoritario. Ahora vamos a hablar también de esto. Nicolás no solo es un divulgador de información, sino también filosófico, un gran investigador y todo un anarcocapitalista que dirige su propia academia libertaria. Así que sin más ni más le damos entrada a Nicolás Moraz. Bienvenido, Nicolás. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo le va? Me honran sus palabras y su valoración de mi trabajo. Como usted sabe, lo he dicho y lo ratifico en público. Respeto muchísimo su coraje y su calidad como profesional del periodismo, como colega. Muchísimas gracias, Nicolás. Para mí ha sido un honor no solamente tu invitación y también tus palabras en torno a mi trabajo, sino pues también que hayas aceptado esta invitación, porque me parece, como te lo decía en comunicaciones anteriores, supremamente importante, súper importante en estos momentos hablar de lo que son los libertarios y sobre todo del anarcocapitalismo. Empecemos por ahí, Nicolás. ¿Qué es el anarcocapitalismo? Bueno, primero deberíamos entender qué es el liberalismo, y el liberalismo es la filosofía que propugna que el máximo valor moral que debe regir las relaciones entre las personas es la libertad del individuo, por sobre todas las cosas. Y esto no significa en modo alguno que nosotros menospreciemos la condición de animal social que tenemos como seres humanos, sino que comprendemos que la sociedad es sana y cumple su propósito civilizatorio, su propósito protector de las personas, su propósito enriquecedor de todos nosotros en la medida que se ciña a los acuerdos voluntarios. Entonces podríamos entender la historia de nuestra especie, entendida ya como los Homo sapiens sapiens, y entendida como historia precisamente desde que existe la escritura, desde que existe algún grado de organización comunitaria, como una suerte de lucha entre polos, que son el polo de la libertad, el polo de la cooperación, que es lo mismo, el polo del mercado, de la propiedad, de la familia, de la amistad, de las distintas instituciones que derivan de los acuerdos voluntarios, y por otro lado el autoritarismo, la imposición, la coerción, donde claramente se colocan los gobiernos y, bueno, distintos grupos de poder que alrededor de esa violencia concentrada que conlleva todo Estado, una definición weberiana, monopolio de la fuerza, la aprovechan para saquear, para expoliar, para beneficiarse a través de la violencia sin darle nada al otro, es decir, a través de la suma cero. Yo te quito y tú me das en el nombre de lo que sea, pero la relación real es esa. Así que, en todo caso, los liberales anarquistas o los liberales radicales somos quienes comprendemos que cualquier forma de Estado no es lo mismo que gobierno. Esto tal vez parezca un tecnicismo, lo podemos explicar para que la gente lo entienda. Cualquier forma de Estado, cualquier forma de monopolio del poder implica un avasallamiento de la libertad ajena. Es interesante un libro que de hecho escribió un socialista, un sociólogo alemán, Franz Oppenheimer, un hombre muy honesto intelectualmente, que luego de estudiar detenidamente la historia de las civilizaciones y la antropología de la génesis de las civilizaciones, tanto asiáticas como europeas, las más diversas, concluyen que los liberales teníamos razón en una intuición expresada siglos antes de que él realice esta obra, que es la siguiente. Él la confirma, ¿no? La confirma a través de un estudio riguroso. Primero surgen la agricultura permite que el hombre acumule, es decir, que deje y que se asiente, que deje de ser un nómada, que deje de ser un cazador, alguien que está mudándose permanentemente, digamos, alguien que fija su asiento, comienza a ser, y a partir de la agricultura, a partir de no vivir al día, empezar a tener un excedente, a lo que podemos llamar capital, el ser humano se asocia e intercambia. Entonces surge espontáneamente una forma de división del trabajo, es decir,
yo siembro, tú pescas y entre nosotros intercambiando somos todos felices, o sea, todos ganamos, nos protegemos entre nosotros, nos organizamos cada vez entre más personas y todo eso hace una vida más llevadera, una vida más segura, una vida más confortable. Luego de que surja el mercado, luego de que surja la sociedad como la entendemos, aparece un grupo de personajes que dicen, bueno, tenemos que preocuparnos por los peligros externos. O sea, esto lleva unos cuantos milenios, ¿no? Lo de la amenaza apocalíptica, la amenaza catastrofista, ¿no? Porque pueden ocurrir cosas, pueden quitarnos lo que es nuestro. Básicamente se apela a lo más primitivo, que es el temor al otro, y a partir de eso decimos, bueno, nosotros queremos armas y vamos a ser los que defendamos la comunidad. Pero para eso no vamos a poder estar trabajando como el vulgo, sino que nuestro deber es proteger, así que nos van a tener que mantener. Bueno, a partir de ese momento surge el Estado. Y lo que ocurre es que el Estado, la clase política, lo que termina haciendo es secuestrar a esas personas a las que digamos, se inviste como su protector. El Estado termina siendo el que puede robarte y decir que esos son impuestos, pero el hecho es que está usurpando tu propiedad y la está administrando como le place, independientemente de tu criterio. El Estado incluso puede secuestrarte, que es lo que tendría que haber prevenido, pero si tú no obedeces, bueno, te encierran en una cárcel, o lo hemos visto recientemente, nos pueden encerrar todos los ciudadanos honestos y trabajadores en nuestras casas, y eventualmente, y eso ocurre en las guerras y es la naturaleza más cruel del gobierno, también puede matarte, aunque no hayas amenazado a nadie. Pero bueno, el punto es que el Estado termina encumbrándose como el principal grupo criminal en un determinado territorio. Esto puede sonar muy radical. De hecho, sonaba radical para mí cuando comencé a estudiar la filosofía política liberal. Pero cuando uno se dedica a estudiar la historia, a estudiar lo que ha ocurrido en nuestras sociedades, cómo llegamos a donde estamos, que desde mi punto de vista es apasionante, Borges decía que el periodismo es algo así como un género menor de la historiografía, y un buen periodista es un historiador del presente. Y un historiador, al fin y al cabo, es un periodista del pasado, de la totalidad. Yo estoy de acuerdo. Cuando uno estudia, cuando uno enfrenta las realidades de manera sincera, abandonando los preconceptos o las simpatías que uno podría haber tenido frente a X o cual discurso político, se da cuenta que todos los políticos cumplen con el patrón expropiatorio, confiscatorio, y que por otro lado eso termina mal. O sea, las planificaciones sociales, la decisión de unos pocos sobre el destino de la inmensa mayoría, adolece de muchos problemas prácticos, más allá de la cuestión moral, que nos importa mucho a los liberales, adolece de muchos problemas prácticos, que es lo que vemos una y otra vez en el fracaso de los socialismos de todo tipo, que es una camarilla de tecnócratas, una camarilla de vanguardia de un partido, lo que fuere, no puede tomar las riendas de algo tan diverso y tan complejo como el mecanismo de la sociedad, como es el mercado, como es la infinidad de actividades económicas, laborales, artísticas, culturales, científicas, que existen en el engranaje de la humanidad. Entonces, si esas personas se arrogan la autoridad de decidir sobre algo tan amplio, definitivamente las cosas van a salir muy mal. O sea, incluso aunque quieran que salgan bien, van a salir mal. Y si nos vamos al fondo de la cuestión, que son los incentivos, aquí un Nobel de Economía muy interesante, Buchanan, desarrolla la teoría de la elección pública. ¿Qué dice la teoría de la elección pública? De manera muy resumida, que del mismo modo que nosotros trabajamos movilizados por el interés particular, o sea, nosotros trabajamos porque queremos prosperar, porque queremos alimentar a nuestra familia, porque amamos lo que hacemos, pero en todo caso ese interés es particular, incluso porque queremos ayudar a los demás, pero nace de nosotros. Bueno, de esa misma forma, el político también tiene intereses particulares y sus intereses particulares se contradicen con los intereses de los gobernados o con el supuesto bien común que todos los políticos dicen defender. Eso lo vemos día a día. El político tiene que cumplir con la gente que financió su campaña. El político quiere, igual que usted o yo, garantizarse una jubilación y lo más cómoda posible, un retiro. El político quiere a su familia por encima de las familias de los demás porque es la naturaleza humana.
Y el punto es, cuando adquiere las herramientas para poder usurpar, cuando adquiere las herramientas para poder someter, en lugar de ofrecer, de persuadir, que es lo que hacemos quienes nos manejamos en el mercado, bueno, ahí ya podemos ver cómo se vislumbra la tiranía, ya sea disfrazada de democracia, o ya sea en forma de dictadura militar, o ya sea en forma de monarquía absolutista. Por eso nosotros nos oponemos cabalmente, frontalmente, a estos distintos modelos de opresión humana. No es una utopía, o sea, no es que yo creo que mañana va a desaparecer el Estado, yo me doy cuenta de que hay muchos intereses coludidos, por supuesto, es de lo que hablo permanentemente en mi canal, para saquear a las personas, para cercenar sus libertades, para manejarnos como rebaños, para arriarnos, pero lo importante, lo dijo usted al principio, lo más importante de todo, es entender que en estos dos polos, en este yin y yang, en el que se dirime la humanidad, hay un lado del bien y hay un lado del mal. Y el lado del bien es el lado de las personas que no sometemos a los demás y que sencillamente queremos ser libres. Entonces, si nosotros queremos manejarnos en ese lado y que nuestra vida, cultivar ese jardín, en términos epicureanos, lo que tenemos que hacer es tratar de debilitar al otro, es tratar de no colaborar con el otro, es tratar de no estar en contra de nuestro vecino, sino convencerlo, demostrarle que tenemos más razones para estar juntos contra los poderosos que dividirnos entre nosotros, cada uno abogando por uno de los poderosos, que finalmente acuerdan y terminan perjudicándonos a todos. Creo que con esto puedo darle un pantallazo de qué es lo que pensamos los liberales radicales o los anarcocapitalistas, que si se quiere son sinónimos, sobre la organización social. Y nos respaldan muchas evidencias, porque si usted mira a su alrededor, todavía en los únicos lugares donde no encuentra oasis de libertad es en los regímenes totalitarios. Aún ahí hay mercado negro, que es lo que permite que la cosa sea más tolerable, ¿no? Aún en el comunismo existen rendijas donde la gente ama, donde la gente piensa, donde la gente ahorra, donde la gente trabaja. Bueno, de la misma forma, a lo largo de la historia y en distintos momentos usted va a ver maravillas. Hoy vengo de ver un teatro, un magnífico teatro aquí en la ciudad de Rosario, donde me encuentro viajando, que fue construido por privados y fue salvado por los privados de la debacle. No intervino jamás un gobierno y sin embargo pudo culturizar a toda una ciudad y ofrecer espectáculos grandiosos que no tenían nada que envidiarle a los mejores teatros de Europa. Y eso no requirió de ningún burócrata, de ningún político, ni de robarle a nadie. ¿Por qué fuimos perdiendo esa capacidad de autogobernarnos? Durante siglos, las comunidades, no solo lo privado, no solo el lucro, lo privado también es lo comunitario, es donde no interfiere el Estado, el gobernante, la casta, sino que la gente se pone de acuerdo. Hemos resuelto problemas como los caminos, como la salud pública, como la instrucción. Yo creo que vivimos de espaldas a lo que hemos sido como seres humanos y nos convencen cada vez más de que las instituciones tienen que dirimir nuestra vida, ocuparse de nuestro cuerpo, de nuestra privacidad, de con quienes nos acostamos, de lo que consumimos, de lo que comemos, que es algo que está en la agenda de los poderosos también, cada vez más evidente. Bueno, frente a esto yo creo que el periodismo libre es un periodismo que no toma partido por los poderosos y que sí toma partido por la libertad, y ahí es como conjugamos liberalismo y profesión en mi canal, que bueno, le agradezco mucho como usted lo valora, hacemos lo posible para superarnos cada día. Buenísimo, Nicolás, un canal con un contenido extraordinario, así como tu página de Academia Libertaria, y la voy a poner en pantalla ahora para que los que quieran visitarla, pues está altamente recomendada. ¿Por qué? Bueno, pues porque van a poder ahondar en los conceptos que a grosso modo vamos a abordar hoy aquí en esta charla con Nicolás. Después de este pantallazo, tal como lo ha dicho Nicolás, de lo que son los libertarios, yo creo que aquí ya cabe preguntar, entonces, primero que nos apuntales cuál es la diferencia entre gobierno y Estado. Bueno, el gobierno puede entenderse como la gestión de una serie de asuntos comunitarios y el Estado es el monopolio compulsivo del gobierno. Entonces, es una diferencia sutil, pero importantísima. O sea, nosotros no estamos en contra
de que haya personas a las que uno le puede delegar con verdadera libertad, que se ocupen, por ejemplo, de la seguridad, que se ocupen, por ejemplo, de las infraestructuras, de las plazas públicas, de mantener la limpieza. A lo largo de la historia eso ha existido. Por ponerle un ejemplo, en Inglaterra, no estamos hablando de Somalia, estamos hablando de Inglaterra, hasta 1820 la seguridad era privada. O sea, había una serie de agencias, los tribunales de arbitraje, la gente resolvía sus pleitos, no solo en Inglaterra, en buena parte de Europa, en buena parte del mundo. La gente resolvía sus pleitos con mediadores elegidos por las partes, y ahí no había ni caos, ni había licencia para matar, ni nada de lo que nos venden los políticos, los socialistas, los intervencionistas que quieren convencernos de que los necesitamos. Mentira, ellos nos necesitan a nosotros. Bueno, existen formas de gobierno, han existido formas de gobierno consultivas, que se reunían ante emergencias, como se manejaban históricamente los clanes nórdicos y distintos pueblos, que no eran precisamente bárbaros. La Liga Hanseática, que fue una red comercial extraordinaria, mientras Europa se moría de hambre, en la época medieval, volvieron a renacer el comercio, volvieron a conectar buena parte del mundo desde el mar Báltico. Todo eso era totalmente privado, todo eso era totalmente voluntario, y todo eso era un gobierno, en cierto modo. Era un gobierno que ofrecía protección, era un gobierno que se encargaba de los enfermos en su momento en alta mar. Bueno, y no era estatal. O sea, estatal ya implica el sometimiento. Es decir, aunque tú no estés de acuerdo, tienes que obedecer. Entonces, yo no creo que el ser humano sea libre de hacerle daño a nadie. Nuestra ética se constituye sobre la base de que todos somos dueños de nuestros respectivos cuerpos, de que todos somos dueños de nuestros bienes legítimamente ganados a partir de nuestro trabajo sin robarle a nadie, y nada más. O sea, esos son los derechos que reconocemos. Todos tenemos los mismos derechos, sin importar si somos hombres, mujeres, homosexuales, heterosexuales, y cualquier cosa que se salga de ese marco es un privilegio. Y es muy fácil comprender desde el sentido común que no hay que robar, que no hay que matar. Es la parte buena presente en todas las religiones, etc. Ahora, cuando uno ya empieza a decir, yo tengo derecho por ser una minoría, o yo tengo derecho por ser blanco, que es algo que nos encargamos de eliminar los liberales en el pasado, la esclavitud, el racismo, etc. Ahora la versión de Black Lives Matter es yo tengo más derechos por pertenecer a un grupo social que en el pasado fue oprimido, o yo tengo más derechos por ser mujer, o yo tengo más... No, eso ya no es así, porque implica vulnerar los derechos de los demás. Para lograr que los otros lo acepten, o mejor dicho, se resignen a ese privilegio, a esa prebenda, se necesita el gobierno. Entonces, al Estado concretamente, al Estado coercitivo que le saca al otro de su bolsillo, le pone una mordaza en su boca para que no te ofenda o para que no te perturbe. Y entonces uno llega a la conclusión de que todos los conflictos sanguinarios que hemos tenido, también el terrorismo, también el narcotráfico, todo nace de decisiones del Estado entrometiéndose donde no se tiene que entrometer y beneficiando a unos, digamos, en detrimento de otros. Como decía Bastiat, el Estado es la gran ficción en la que todo el mundo quiere vivir a expensas del prójimo, sacar partido de los demás. Y es bueno, la forma de no cooperar es el camino fácil. Y el camino fácil siempre conduce a un mal destino. Es decir, resumiendo a grosso modo lo que nos has explicado hasta ahora, Nicolás, gobierno sí, Estado no. Gobierno también, gobierno pequeño, gobierno que no se entrometa en las decisiones individuales, personales y sacrosantas de cada ser humano. Libertad absoluta per se. ¿Cómo no llegar al caos poblacional? ¿Cómo no llegar al desorden social si no hay control absoluto de parte del gobierno? Bueno, acabo de decir algo que con lo que no comulgo en absoluto, pero por favor, desglósalo tú con tu capacidad discursiva. ¿Cómo hacer entonces para que las poblaciones se organicen dentro de un marco civilizado sin la presencia del supraestado? Esto es muy sencillo. ¿Hay algún bien, hay algún sector de la economía, hay algún producto que se les puede imaginar que sea mejor provisto monopólicamente que provisto en competencia? No existe. Es decir,
Si usted tiene un monopolio de electricidad, ¿la electricidad va a ser cara o barata? Si usted tiene un monopolio de electricidad, ¿va a haber más cortes de luz o menos cortes de luz? Y eso lo podemos generalizar a todo. Si hay una sola panadería en la ciudad, ¿cuánto va a costar el pan? ¿La gente va a poder acceder al pan? ¿Va a ser bueno el pan? O sea, ¿va a llegar a tiempo? ¿Va a tener algún tipo de control de calidad o vamos a ser todos esclavos, por lo menos todos los que queramos comer pan, del único panadero? Esto aplica, hay un ensayo, se llama precisamente sobre la producción de seguridad, esto aplica a todo lo que provee el gobierno y lo podemos ver permanentemente. Nosotros somos latinoamericanos, probablemente muchos de quienes nos miran también. Recordarán cómo las empresas estatales, por ejemplo, del teléfono en la Argentina en los años 80, podían tardar 8 años en instalar una línea telefónica. 8 años. Y es más, si no le caía bien usted al regulador, por la razón que fuera, ni siquiera es necesario que sea política, no tenía teléfono jamás. Bueno, yo no soy un defensor del modelo de privatizaciones que se aplicaron, que fueron para amigos de los políticos, pero más allá de eso, claramente, desde que hay un mínimo de competencia en cualquier sector, uno comienza a ver beneficios como consumidor, que al fin y al cabo el consumidor es el lado débil. Entonces los socialistas crean falsos dilemas, nos dicen que en realidad el gobierno nos tiene que defender de los empresarios. Y lo que el gobierno hace permanentemente es defender a los empresarios menos competitivos, pero más propensos a las conductas inmorales de los consumidores. En otras palabras, ¿qué es un arancel? Impedirle a usted que compre algo más barato, producido en otro país, eventualmente de mejor calidad, y obligarla a gastar más dinero en comprar algo que fue producido por un empresario local amigo del político de turno. ¿La sociedad es más rica o más pobre a partir de eso? Es más pobre. ¿Por qué? Porque si usted tenía 10 pesos y iba a gastar 8 pesos, 7 pesos en el producto extranjero, le iban a quedar 3. Bueno, usted iba a tener el producto extranjero y esos otros 3 pesos para comprar zapatos. Y entonces la sociedad en su conjunto, a través de usted, iba a tener los zapatos y el producto extranjero. En cambio, si tienen que pagar 10 pesos solamente para el producto nacional, eso quedó para el industrial y no hay zapatos. La sociedad es más pobre en resultado. El conjunto de la sociedad es más pobre y además se está alimentando la ineficiencia porque el que produce protegido por aranceles no tiene ningún incentivo para invertir en innovación, invertir en tecnología, en variedad, mejores productos, tratar bien a su cliente. Esto aplica para todo. Cualquier función que absorba el gobierno, que regule el gobierno y le entregue a sus amigos, va a ser de la peor calidad posible. Miremos la salud, Isabel. O sea, la salud ha sido una evidencia absoluta. Por partida doble. Primero, ¿hemos tenido más salud o menos salud con las medidas coercitivas totalitarias? Según los propios datos oficiales, una catástrofe absoluta que no han logrado evitar con el totalitarismo en términos sanitarios. Ahora, y en términos económicos, otra catástrofe brutal. Y en términos de libertad, y la gente que se suicidó y que perdió su casa, la propia ONU mostrando el récord histórico en décadas de gente que falleció por hambre, producto de estas propias políticas que la ONU ordenó en todas partes. Entonces, ¿qué conseguimos? Nada, pero ¿qué consiguió el gobierno? Crecer ilimitadamente, endeudarse más que nunca, imprimir más dinero que nunca, que es algo que siempre beneficia a los políticos, perjudica a la gente y permite todo tipo de gastos superfluos. Y las 10 fortunas más grandes del mundo, qué ironía, que no son capitalistas de mercado competitivo, sino que son personas obsesionadas con controlar por esto mismo las políticas públicas, se duplicaron. Es decir, el mundo es mucho más pobre, los 10 más ricos son mucho más ricos y los políticos son mucho más poderosos. Yo siempre recuerdo cómo surgió esta idea de salud pública. Pongo este ejemplo porque creo que nuestra audiencia lo puede valorar muy bien. La Revolución Francesa. Antes no se hablaba, jamás se había hablado de eso. La salud, que es eminentemente individual, es algo de lo que cada uno se tiene que ocupar y tiene que velar. Bueno, la idea de salud pública nace con un grupo de personajes, los jacobinos, que dicen, ahora que tomamos el poder y derrocamos la monarquía, vamos a erradicar a cualquiera que suponga un peligro para la salud social. Y eso significa a cualquiera que no esté de acuerdo con nosotros. Y procedieron a un genocidio de 300.000 personas, a través de su famoso instrumento fetichista que era la guillotina.
donde por cierto terminaron ellos también, la famosa ley del que a hierro mata, a hierro muere. Bueno, ellos son los que dijeron que ese mecanismo de purga se llamaba Comité de Salud Pública. Mal traducido al castellano como Comité de Salvación Pública, porque en francés es Comité de Salud Pública. A partir de ese momento, todo lo que el gobierno absorbe lo convierte en lo opuesto a lo que dice. Educación pública, ¿qué significa realmente? Adoctrinamiento político. O ahora ya ni siquiera es un adoctrinamiento político nacional, sino es un adoctrinamiento global. Y vemos cómo los hijos pertenecen más al gobierno que a los padres y que los gobiernos lo reivindican. Es la polémica que ha estado ahora en España, que hay ahora en Estados Unidos, que se prohíbe hablar de una serie de conocimientos científicos, que se llena de veneno a la mente de los niños, de odios entre niños y niñas, de autoodio en los varones, de nociones completamente anticientíficas, ideológicas y delirantes sobre la percepción. Yo estoy totalmente a favor de la libertad sexual, Isabel, y de los derechos plenos de cualquier persona, independientemente de con quién se acueste. Pero lo que estamos viendo ahora es que contra la voluntad de los padres, contra la voluntad de los niños y contra el sentido común, se avasalla la educación, y con un programa que baja de un ministerio, tanto un colegio público como un colegio privado, tanto una universidad pública como una universidad privada, tienen que brindar los mismos contenidos que a veces no tienen ni siquiera nada de educativos desde ningún punto de vista. Son pura propaganda. Lo vemos con los medios en nuestra profesión. El gobierno se mete, entrega licencias. ¿Y qué es lo que produce? Que a una periodista que tiene algo para contarle al público, que al público le interesa, cuando mete el dedo en la llaga y cuando se mete con un empresario y lobista poderosísimo, que es financista de todos los políticos de dicho país, la corren, la echan. Y si usted quiere abrir su propio canal, aun si tiene el capital, el gobierno puede decir no, porque es el gobierno el que entrega la licencia de televisión. En Internet todavía no lo pueden hacer de esa manera, pero ¿qué hacen? Censura. Y si nos ponemos a estudiar la historia de cómo estas plataformas llegaron a ser lo que son, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, vamos a concluir que no fueron las mejores de los que competían, sino que fueron las mejor conectadas con los políticos. El caso de Facebook es paradigmático, porque en esa época, por ejemplo, existía MySpace, ¿se acuerda? Y Hi5, 2004. Eran empresas pujantes, que daban ganancias, que crecían a ritmo astronómico, pero ¿sabe cuál es el problema? Que no estaban dispuestas a entregarle la privacidad de sus usuarios al gobierno de Estados Unidos. Entonces apareció un estudiante mediocre que no terminó su carrera en Harvard, que tenía problemas sociales graves, llamado Mark Zuckerberg. Y entonces fue así como literalmente una persona vinculada a las entrañas de la CIA le dio el fondo inicial para que cree Facebook. Pero no conforme con eso, y además hay un plagio a los hermanos que originalmente aportaron, hay un robo de dinero, dejando toda esa cuestión interna de lado, no conforme con que la financiación viene de una persona completamente vinculada a la CIA, que por cierto es el director de GoFundMe, que le quitó su dinero a los camioneros canadienses, este personaje, no recuerdo el nombre ahora, pero lo pueden buscar, esto es literalmente así. ¿Qué hizo el fisco norteamericano? Pasó a aplastar literalmente a Hi5 y a MySpace, a liquidar a los dos competidores anteriores y exitosos de Facebook para que Facebook se convierta en el monopolio del sector de redes sociales de ese tipo. Bueno, así estamos ahora. O sea, así fue como nacieron todos estos colosos. Los izquierdistas dicen, es el neoliberalismo, es el capitalismo, es el egoísmo del dinero. No, señores, es el gobierno. Es la política, porque la política, por lo menos la política estatal, no es la resolución de los problemas de todos, no es eso que nos ven. No, la política es claramente una herramienta de violencia legitimada, autolegitimada, legalizada, para quitarle a unos para darle a otros. Eso nunca puede ser bueno para la mayor parte de los mortales. Y es lo que estamos viviendo, y perdóname, hago un inciso aquí, Nicolás, es lo que estamos viviendo y hemos caído ineludiblemente en tener que llamar ya el tema del globalismo para ponerlo sobre la mesa, porque es básicamente lo que estás explicando, pero en su máxima dimensión ahora dentro del mundo organizado del globalismo. Es decir, ¿qué es lo que estamos
enfrentando ahora como población mundial. Estamos enfrentando la supresión de los derechos civiles fundamentales, de los derechos individuales, de los derechos como seres humanos per se. Punto. Esto quiere ser organizado desde una gran gobernanza global, que es a la que vendríamos a tenerles en este momento que repudiar, y es parte del trabajo que yo creo que tú y yo estamos haciendo fuertemente desde las redes sociales, con las denuncias pertinentes, como debe ser, poniendo todos los puntos sobre las IES, poniendo los nombres claros y los sucesos claros para que la gente pueda estar informada, porque tiene derecho a conocer lo que los medios hegemónicos no les informan. Fíjate aquí en pantalla, voy a poner un mensaje de Ricky que dice: hoy leí, que tiene todo que ver con esto que quiero traer ahora a discusión sobre la mesa. Hoy leí que en USA pagarán un subsidio de $900 a trans y no binarios. Es decir, la famosa renta básica mensual, vamos a empezar por allí. ¿Cómo lo ves tú? Yo lo vería así, evidentemente, y sobre todo enfatizando en lo que tú nos explicaste hace tan solo unos minutos, en donde derechos de minorías, derechos de unos cuantos pasan sobre el derecho de una sociedad en general. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, claramente, primero que es un robo, porque esos $900 no los produce Joe Biden o quien fuera, ¿no? El gobernador que lo haya aprobado o el Congreso de Estados Unidos. Pero segundo, no resuelve nada. Por un lado veo la argentinización de Estados Unidos, literalmente es la argentinización de Estados Unidos, lo que vemos en la Argentina y ha empobrecido drásticamente a la Argentina, lo estamos viendo ahora en la sociedad norteamericana. Desde que se empezó a repartir cheques a los que no querían trabajar, hay renuncia masiva, gente que no quiere volver a su trabajo, etcétera. Bueno, ahora vemos esto, que es otra medida kirchnerista que lleva años, literalmente. ¿Alguien cree que esto va a mejorar la situación de o sea, que va a mejorar la aceptación social de las personas trans? ¿O va a alimentar y va a caldear los odios, los prejuicios y los rencores? O sea, la discriminación positiva, no solo que es, le llaman así los progres, discriminación positiva, este tipo de medidas que supuestamente igualan a los desfavorecidos, lo único que hace es marcar aún más las diferencias. Dígame usted, Isabel, usted es una mujer competente, exitosa, muy exitosa, de hecho, su trayectoria ha sido premiada, es muy querida por su público, y todo lo que tiene se lo ganó trabajando. ¿Usted necesita realmente que haya una prebenda gubernamental para mujeres? O sea, ¿usted siente que un político necesita que usted, porque es mujer, tenga su ayuda? ¿Usted le parecería que eso sería meritorio? ¿Que usted llegue a un lugar por cupo de género en vez de por sus méritos personales? Es absolutamente denigrante que a uno le den una posición por el solo hecho de ser o mujer o migrante o minoría o hispana. Es decir, para mí, y lo he expresado múltiples veces en este canal y en todos los que amablemente me invitan, los medios que me invitan, no hay nada más denigrante que el que te den por ser minoría una posición. No necesitamos esto, no necesitamos de divisiones de la población. Cada cual que se gane según sus méritos, su posición en la sociedad, su posición profesional, su posición en donde le compete. Pero es que no puede ser factible uno seguir distribuyendo estos discursos de división poblacional, ¿verdad? Claro que sí, y además es notable cómo han pervertido todo. Yo estudié bastante el origen del movimiento por los derechos de los homosexuales en los Estados Unidos. Es un origen brillante, es un origen de gente valiente, que por ejemplo marchaban vestidos de saco y corbata al principio, porque querían mostrarle a los demás que eran iguales que cualquiera, y que sencillamente merecían la misma libertad y los mismos derechos individuales que cualquiera. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a que ahora los trans quieran cobrar subsidios que le arrancan a los demás de su bolsillo y que todavía peor, y esto lo pueden ver en el Canadá de Trudeau, que tengan estas leyes que cercenan la libertad de expresión, que no le permiten a una persona de llamar a otra por su sexo biológico, ni siquiera opinar al respecto, y que puede terminar no solo multado, sino que en la cárcel? ¿Cómo llegamos a esto? Con la cultura de la víctima. Con la cultura de la víctima y el provecho de los políticos, Isabel, porque esto es muy viejo, esto es Maquiavelo.
divide y vencerás. Entonces yo no quiero concordia como político, yo quiero discordia. Y esto le vale a la izquierda y a la derecha. O sea, la derecha quiere que haya supremacistas blancos indignados con Black Lives Matter, la izquierda quiere que los de Black Lives Matter sean odiosos, radicales, etcétera, contra los demás, y de esa forma, polarizando, se puede controlar mucho más la vida de las personas y de repente nos encierran a todos, nos quitan nuestra fuente de trabajo, indistintamente de cuál sea nuestro color de piel o nuestra elección sexual, pero nosotros estamos dominados, manejados como títeres por estos personajes. Y encima de ellos, los Soros, los Gates, los Elon Musk, que no hay que olvidarlo, los Rockefeller, los oligarcas que, como le digo, son cleptócratas que invierten toda su capacidad, su inteligencia indiscutible y su energía en ingeniería social, no en mejorar sus productos, sus empresas, diversificar, no, en asegurar mercados cautivos, rehenes, que es lo que hemos visto. ¿Por qué crecieron las fortunas con el encierro? Porque obligaron a que las personas que antes hacían su trabajo felizmente en una oficina tengan que ir a su casa y tengan que comprar computadoras y equipos y software y hardware. Y así fue como estos magnates de la tecnología dispararon drásticamente las ventas a partir de la violencia. Y los que se quedaron en el camino, los que no pudieron migrar digitalmente sus trabajos, son los que sufrieron infartos, accidentes cerebrovasculares o eventualmente se suicidaron o quedaron en la calle con sus hijos. Y eso no le importa a nadie. O sea, no hay maldad más grande. Porque la pobreza, Isabel, la pobreza lamentablemente es la circunstancia con la cual llegamos al mundo todos. O sea, realmente uno llega al mundo y no tiene nada, o tiene su familia, etcétera, pero el ser humano nace en un estado de completa indefensión. Nuestra habilidad, nuestra inteligencia es lo que nos sacó adelante, lo que nos permitió construir, lo que nos permitió mejorar y progresar. Ahora, cuando ya hay algo, cuando uno ya tiene un empleo, una empresa, un trabajo, una vida, que se lo arrebaten violentamente, para colmo en nombre de su propio bien, es lo más cruel que existe. O sea, que te empobrezcan es mucho más cruel que ser pobre, pues si sos pobre con tu trabajo, con tu esfuerzo, tenés una esperanza de salir adelante, al menos lo podés intentar. Pero si ya saliste y te vuelven a la pobreza, o si no lo eras y te convierten en pobre, no hay nada más cruel que eso. Y es lo que han producido precisamente quienes se erigen como guardianes de nuestro bienestar. Si me permite, me gustaría comentarle, porque usted me preguntó el caos, y yo veo el caos más que nunca. O sea, cada vez el Estado es más poderoso sobre nuestras vidas y yo lo que veo es una situación dramática a nivel mundial que no he visto jamás en mi carrera ni en mi vida y que a mí me preocupa muchísimo. O sea, tenemos problemas gravísimos en la cadena de suministro. No solo que hemos vuelto a las guerras como las del pasado, fíjese qué caos mayor puede haber que una guerra, pero tenemos problemas drásticos incluso en nuestra mesa. O sea, la crisis alimentaria que tenemos en puertas, producida por bloqueos, sanciones, aventuras bélicas, por los dos bandos, sin duda, por Washington, por Moscú, por la Unión Europea, es algo que verdaderamente amenaza la vida de al menos un tercio de la humanidad. O sea, en este momento, los dos países que producen el 25% de los fertilizantes del mundo entero no están comerciándolos. Y esto ha implicado que suban 5 veces su precio los fertilizantes. Bueno, ¿sabe cuáles son los datos del propio gobierno norteamericano de la Secretaría de Agricultura? Los datos son los siguientes. Sin fertilizantes, solo podría vivir la mitad de la población mundial. En un año sin fertilizantes, 4.000 millones de personas morirían de hambre. ¿Qué produjo esto? El gobierno. Y lo saben, Nicolás, lo grave es que la élite global lo sabe y no estamos hablando de teorías de conspiración, sino de conspiración total para producir esta catástrofe, porque no es gratuito el que hayan tenido a la población mundial encerrada sin poder trabajar, negándole el derecho fundamental del trabajo, negándole el derecho fundamental humano mínimo de poder transitar de reunión. El derecho de reunión era prohibido, no podías encontrarte ni con tu gente, ni con tu familia, ni visitar tus enfermos. O sea, ¿tú crees realmente que esto, cómo lo visualizas tú?
no ha sido realmente diseñado de una manera muy macabra, en donde saben que hay mucho control ya, probaron de forma totalmente pragmática en 2020 que con un poco de inyección de pánico, de terror, podían encerrar a la población en los diferentes países, todos aunados a un solo coro de lo que decía la Organización Mundial de la Salud o organizaciones pues supranacionales. Entonces, yo creo que la prueba ya está hecha. ¿Y en qué íbamos a caer? Era más que evidente, si cerramos el planeta no había producción, venía la recesión, venía el desabastecimiento. Eso es lo que estamos enfrentando. Otra de las cosas que propone los libertarios, obviamente, es abolir los impuestos y volver al patrón oro como base de la moneda y el ideal de los mercados libres. Por favor, explícanos por qué la importancia de entender este concepto de volver al patrón oro. ¿Será así? ¿Cómo lo ves? Bueno, partamos de la base. Nosotros no defendemos al oro por estar enamorados del oro, sino porque ha sido la moneda que escogió la humanidad durante milenios. Y si la gente quiere escoger otra moneda, adelante. ¿Quiénes son los que lo impiden? Otra vez. O sea, si usted quiere ir a comprar con oro un automóvil, ¿quién va a ser quien se lo impida? No va a ser el dueño de la concesionaria de automóviles, va a ser el gobierno. El dinero fiat, que es lo que tenemos, llámese dólar, peso colombiano, peso argentino, euro, es una moneda de curso forzoso. ¿Y cuál es el respaldo de esa moneda? Pues una moneda tiene que estar respaldada teóricamente. Bueno, el respaldo es confianza. Entonces, ¿no es un poco contradictorio que algo que es de uso obligatorio a punta de fusil supuestamente se basa en confianza? Bueno, es lo que estamos viendo hoy. ¿Qué estamos viendo hoy? Que el dólar se está devaluando al 10% anual, o sea, ya en una tasa latinoamericana, y consiguientemente ha incrementado la devaluación del resto de las divisas que se respaldan en dólar. El dólar no fue elegido voluntariamente por nadie. Bretton Woods fue precisamente la reunión entre Stalin, el imperio saliente, que es el imperio británico, encarnado ni más ni menos que en Lord Keynes, que es el economista más ponderado que tenemos hoy tanto por Biden como por... No lo han superado nunca, o sea, al estigma de este personaje, que de hecho elogiaba la guerra, porque para Keynes la guerra era un fenómeno enriquecedor y fantástico, ya podemos situar hasta qué personaje era, y Estados Unidos. Juntos decidieron que el dólar sea la moneda de comercio internacional y progresivamente el dólar dejó de respaldarse en oro para culminar en 1971, creo, o 73 con Nixon, que retira completamente el patrón oro. Para eso incluso tuvieron que financiar, hay libros enteros que lo documentan, el mayo del 68 para sacarse de encima de Gaulle en Francia, que era un enemigo total de esto, y de hecho le dijo, yo no quiero dólares, dame mi oro, porque la promesa era que detrás de los dólares había oro, así que le dijo, toma estos dólares, dame el oro, y no había oro. Así que se cargaron a De Gaulle, literalmente. Bueno, el oro tiene una sostenibilidad de su valor que es sorprendente. A ver, una moneda de oro en tiempos de Jesucristo servía para comprar una túnica de seda de primera calidad. Esa misma moneda de oro hoy sirve para comprarse un traje Armani. O sea, literalmente han pasado 2000 años y conserva su valor. ¿Por qué? Porque está difundido en todo el mundo la valoración de este metal, que en su momento no solo era escaso y precioso, sino que era el más dúctil, y bueno, en fin. ¿Qué es lo que ha ocurrido desde que desaparecieron los metales como base de sustentación de las monedas? Bueno, inflación, inflación, inflación. El dinero vale cada vez menos y eso es un impuesto oculto. Porque además de lo que ya te roban con los impuestos oficiales, lo que guardas en el banco, lo que guardas en tu mesa de luz, en tu caja fuerte, vale cada día menos. Y eso es porque hay un político que está imprimiendo billetes para hacer demagogia y populismo, que a él le sirve, pero dentro de pocos meses significará que todos, el resto de las personas que no tienen esa potestad, sean más pobres. Bueno, nosotros creemos realmente que el dinero tiene que volver al ámbito en el cual fue regido durante ya no la mayor parte de nuestra historia, el 99% de nuestra historia, que es el mercado, y no la decisión de unos burócratas irresponsables. Pero ¿qué es lo que vemos hoy en el mundo que nos da la razón permanentemente a los liberales en este sentido? Lorenzo Ramírez también, que ha estado aquí, una entrevista fabulosa que le hizo usted, lo señala prodigiosamente.
Ya tuvimos un Bretton Woods, bueno, ahora vamos por el segundo Bretton Woods. Ahora estamos a las puertas de que ya ni siquiera sea el dólar la moneda de comercio internacional y que estamos caminando hacia una moneda digital, mundial, política. Inspirada en los DEX, que es un tecnicismo, derecho especial de giro del Fondo Monetario Internacional, pero esto es lo que estamos viendo. De hecho, China y Rusia, a partir de lo que está ocurriendo, a partir de estas sanciones que serían torpes si no fuera porque realmente todo esto está orquestado, están avanzando muchísimo en el sistema de comercio alternativo y los propios Estados Unidos están haciendo lo propio en su campaña feroz contra el dinero en efectivo, que en países como Suecia o Chile prácticamente ha desaparecido por completo. ¿Y qué significa una moneda digital gubernamental? Significa que no va a haber el más mínimo margen para que usted pueda hacer ninguna compra, ningún movimiento económico sin que el gobierno lo sepa, número uno, sin que le roben lo que quieran robarle de impuestos. Si quieren pueden robarle el 80%, usted no va a poder escapar. Número dos, o sea, no va a poder evadir lo que para nosotros es un derecho humano en estas circunstancias. Y número tres, y esto es clave, también le pueden quitar lo suyo cuando quieran por la razón que sea. ¿Qué fue lo que vimos en Canadá? Donde la ministra de Economía, que es la viceprimer ministro de Trudeau al mismo tiempo, miembro prominente del Foro Económico Mundial, dijo, bueno, señores, ¿ustedes apoyan a los camioneros o están sospechados de apoyar a los camioneros? O claro, ¿son camioneros? Nos quedamos con sus cuentas bancarias. Bueno, si ya no hay dinero en efectivo, no hay forma de escapar de este tipo de mecanismo totalitario. Y es lo que buscan. Y es una idea muy antigua, Isabel, la de la moneda mundial. Yo le recomiendo, y le recomiendo a todo su público, la investigación que ha hecho un abogado muy, muy inteligente argentino, Nicolás Martínez Laje, libertario también, gran amigo, sobre tecnocracia. Hace un siglo que las élites están planeando una moneda mundial, además de todo basada en commodities de energía. Y estamos a las puertas de verlo. Es muy grave lo que está pasando. Y la cuestión alimentaria, yo lo quiero subrayar, es de una gravedad absoluta y es al corto plazo. No es ni siquiera al mediano plazo, es al corto plazo. A la vuelta de la esquina tenemos una crisis alimentaria como no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. Biden ya está advirtiendo al respecto, cínicamente, porque es uno de los responsables de que esto ocurra. Pero es muy grave lo que está pasando, es muy grave lo que está pasando con las praderas ucranianas que han inundado, en teoría, para frenar al enemigo, y esa inundación genera que durante por lo menos 4 años no puedan producir, y Ucrania es el granero de Europa, y que Rusia no puede vender ni siquiera su trigo, y que el carbono que se necesita no solo para los fertilizantes, para los plaguicidas, para los pesticidas, el potasio, todos los minerales que tiene Rusia, o sea, hay un golpe mortal a la agricultura mundial, Isabel, que ya está sucediendo, que ya está determinando que se encarezcan los alimentos, y la gente con menos recursos, en cuanto sube el precio de los alimentos, esa puede ser la diferencia entre estar vivo o estar muerto. O sea, es catastrófico lo que está pasando a partir de intervenciones, sanciones y locuras gubernamentales. Locuras, bueno, si nosotros creemos que son gente sana que quiere hacer el bien, realmente no son locuras, sino que son crueldades solo ejecutables por políticos. Y que viene esto que estás pintando en este momento, obviamente apuntalado por el oscurantismo que estamos viviendo en este momento, porque para mí esto es otro oscurantismo, dada la censura ideológica que se aplica en las redes sociales y que además se aupa desde los medios hegemónicos de comunicación. Entonces es muy grave porque la población está no solamente desinformada, sino está siendo guiada hacia el matadero realmente. Ellos mismos atentando contra su propia no solo evolución, sino supervivencia humana, supervivencia como especie. Bueno, todo esto en términos de lo que nos estás aclarando en cuanto a la escasez, a la falta de suministros, hacia dónde va a dirigirse la población mundial, pues evidentemente hacia un caos y un desabastecimiento más grave, mucho más grave de lo que estamos viendo ahora. Bueno,
Esto apuntala también otros negocios muy reditables, ¿no? Como son, por ejemplo, la carne sintética de aquel personaje que en este momento es citado por los medios hegemónicos de comunicación como si fuera la lumbrera científica, y no lo es, evidentemente, pero bueno, es quien paga la organización, aquella fatua de la que hemos hablado hace un momento y que organizó toda la desordenanza global desde 2020. ¿Qué aprendimos como raza humana después de los encierros masivos y el cercenamiento total de nuestras libertades, Nicolás? ¿Qué crees tú que hemos aprendido o estamos peor? Mira, Isabel, en términos generales, se ha demostrado que buena parte de las personas que nos rodean están dispuestas, ya sean movilizadas por el miedo. Hobbes, gran teórico estatista, decía: el miedo gobierna el alma de los hombres, o por la comodidad, a entregarlo todo. Y esa gente, lamento decirlo, pero está perdida. Y tampoco podemos sacrificarnos por ellos. Pero entre quienes no están dispuestos, yo creo que he observado un cambio muy grande. O sea, las personas que antes consideraban que esto que yo decía era de una radicalidad extrema, era algo totalmente fantasioso, ahora dicen: no, bueno, tenías razón. Y nuestros públicos no han parado de crecer. Y no han parado de crecer no por nuestro mérito, Isabel. Nosotros somos las mismas personas que antes de todo esto, más o menos. No ha parado de crecer porque no dejan de ver ante sus ojos que se está derrumbando todo lo que creían. O sea, ellos creían que los gobiernos protegían a la gente. Bueno, no. Ellos creían que los grandes empresarios de repente se habían hecho ricos. Estos personajes, no todos, muchos empresarios se han hecho ricos de manera absolutamente honesta, pero estos muchachos, Bill Gates, etcétera, se habían hecho ricos por la innovación y descubrieron que no. Y también creían que tenían algún tipo de protección en el caso de que se enfermen, en el caso de que haya una catástrofe, y luego se terminan dando cuenta que la catástrofe la generan o la empeoran directamente quienes deberían protegerlos. Por eso el punto es este caos en el que estamos viviendo. ¿Quién lo causó? Ahora, respecto a lo que se puede hacer, lo que yo creo que se debe hacer, y no me canso de decirlo, es no esperar la salvación colectiva que va a traer el Mesías, llámese quien sea, ni Trump, ni Milei, ni nadie. Por más que yo pueda simpatizar con una parte del discurso, la realidad es que no dejan de ser políticos como todos los demás. Uno tiene que tomar las riendas de su vida. Uno tiene, desde mi punto de vista, que alejarse lo antes posible del sistema bancario, dadas las características de lo que está ocurriendo, ya sea invirtiendo en ladrillo, en oro, en Bitcoin, lo que más le guste. Yo no soy quien para decirle en qué poner su dinero, pero sí, sin duda, que hay que mirar con pánico, con el justo pánico, lo que está pasando, lo que se está gestando a nivel inflacionario y con todas las monedas manejadas por los gobiernos, que hay que educar a los hijos, quienes tengan hijos, antes de que terminen de vaciarles el cerebro, pues es el paso previo al matadero, y que hay que empezar a cooperar entre quienes sabemos lo que está pasando, somos conscientes de la gravedad de lo que está pasando, realmente entre nosotros, para garantizarnos un sustento que no esté al alcance, a las fauces de estos leviatanes modernos. Usted dice que esto es oscurantismo, yo estoy totalmente de acuerdo. No hay etapa que se me ocurra en la historia más similar a esta que la Edad Media, que el feudalismo oscurantista. Fíjese qué ironía, ¿no? Los globalistas, los progresistas, etimológicamente, se supone que son humanistas, que están a favor de la ciencia, están a favor de la ilustración y del bienestar humano general, internacional. Pero lo que estamos viviendo en la práctica, Isabel, es una desglobalización. Estamos viviendo lo contrario. ¿Es más fácil viajar ahora o es mucho más difícil? Es más difícil. Mucho más trabas y requisitos. ¿Comerciar es más fácil o más difícil? Miren lo que está pasando. O sea, el comercio mundial no está tan intervenido y restringido desde hace siglos. O sea, y antes teníamos un pueblo entero que era analfabeto por la fuerza y el conocimiento lo manejaban. Esto no es para ofender a nadie, pero la historia es la historia. El conocimiento lo monopolizaba la iglesia en la Europa de aquella época y ni siquiera los señores feudales sabían leer. ¿Y qué pasa ahora? Que tú no te puedes mover un ápice de la línea oficial, que te censuran, te borran, te bloquean, que en el gobierno decía hasta la más última milimétrica línea de los libros de estudio de todas las universidades de todo el mundo, y ese proceso está cada vez más centralizado, porque
Argentina tiene convenios con la Open Society en materia educativa y España también los tiene y Paraguay los va a tener y Colombia los tiene también y si no está la Open Society está directamente la Unión Europea y en Estados Unidos manda hace tiempo y hasta en la Rusia de Putin, que esto no lo dice nadie, desde el año 94 que la Open Society metió mano en el sistema educativo y Putin lo apoyó en ese momento cuando era una especie de canciller de San Petersburgo, un hombre clave de la perestroika. Bueno, a ver, ¿qué es lo que estamos viendo? Monopolización del conocimiento, que la gente no puede salir de su ciudad, que era siervo de la gleba, expresión típica de cómo se vivía en el feudalismo. ¿Qué significa gleba? Tierra, que la gente nacía y moría en el mismo lugar, pues no se podía ir porque no se lo permitían. Ese era el régimen del vasallaje feudal. Bueno, todo lo que vimos en aquel momento y que significó la muerte, ni más ni menos, de 2/3 partes de la población, un colapso demográfico incomparable a cualquier otro suceso trágico en la historia, son los condimentos que estamos viendo ahora por parte de gente como Gates que no se corta en decir que la gente sobra y que hay que disminuir la población urgentemente, que es lo que aprendió de su padre, que era un supremacista racial y un eugenicista, William Gates Sr. Y pueden buscarlo, que trabajaba para la Planned Parenthood, red de clínicas abortistas, fundada por Margaret Sanger. ¿Qué pensaba Margaret Sanger, este ícono del feminismo que fundó esta red de clínicas? Bueno, Margaret Sanger pensaba que los estados tenían que promover el aborto no para garantizar la libertad de las mujeres, sino para, esto es una cita literal, exterminar el peso muerto de la basura humana. Era del Ku Klux Klan y era filonazi. Admiraba ver abiertamente a Hitler. Bueno, esos son los padres del progresismo actual. Esos son los padres de las políticas malthusianas que estamos viendo hoy frente a nuestros ojos. Claramente tenemos que tomar acciones para salvarnos de esto o vamos a estar arrepintiéndonos muy pronto. No sé qué opina usted, Isabel. Así es, pero hay quienes los apoyan y los apoyan con ahínco y desde hace más de medio siglo, por ejemplo, como un Joe Biden. Joe Biden es el gran golpe final para el colapso, para el posicionamiento final de entonces el globalismo. ¿Lo ves así? Yo creo que Joe Biden no creo que sea de ninguna forma el golpe final. De hecho, no sé cuánto le quedará al hombre en la Casa Blanca para empezar y en este mundo para seguir. Pero yo creo que Joe Biden es una encarnación muy clara de lo que está pasando con los Estados Unidos. O sea, es la encarnación de la caída de un actor hegemónico. De la caída de un actor hegemónico, y es un hombre al que claramente lo pusieron ahí conociendo su prontuario delictivo. Yo soy autor del documental más visto sobre Joe Biden en castellano, lo pueden buscar. Sabiendo que es un hombre de una ambición desmedida, cuyo sueño era llegar allí como sea, y está ahí como sea, que es básicamente siendo una figura ornamental, un adorno, porque no toma ninguna decisión en su gobierno, que básicamente lo llevan adelante Harris, Anthony Blinken, y por supuesto el gobierno en las sombras, digamos el Council on Foreign Relations, todas estas organizaciones de lobby que están presentes hace décadas. Bueno, lo que se llama Estado profundo, los elementos que trascienden los cambios de gobierno, que en la inteligencia, etc. Joe Biden es eso. Joe Biden es un Estados Unidos moribundo que ha llegado a un problema tan grave con la irresponsabilidad estatista, con la deuda compulsiva, y aquí también que Trump tiene un rol muy importante. La deuda, cómo ha multiplicado la deuda es atroz. Estados Unidos tiene una deuda tan grande que no puede seguir defendiendo al dólar como moneda de comercio internacional. Está obligado a que el dólar se debilite para poder pagar su propia deuda. O sea, su propia deuda, que es básicamente la irresponsabilidad de haber financiado guerras con deuda, de haber financiado esta catástrofe del encierro y los subsidios que hubieran sido innecesarios si no se encerraba la gente. Bueno, un problema que se arrastra hace décadas, que se ha agravado hasta un nivel insospechado con una rapidez inusitada. ¿Y ahora qué queda? El modelo de Xi Jinping, que es el modelo que admira Klaus Schwab abiertamente del Foro Económico Mundial, que dice, bueno, el crédito social, vamos a ser justos. No son los chinos los que inventaron el espionaje masivo a través de las computadoras. O sea, los norteamericanos lo manejan hace muchísimo. Pero ¿qué es lo que vemos en China? Que ya no se guardan ni siquiera las formas, ni siquiera la farsa de
unos mínimos derechos constitucionales, que te chupan, que te sacan con una camioneta de tu casa y desapareces y no te ven más, o te encierran en un campo de prisioneros y venden tus órganos. O sea, literalmente estamos a las puertas del fin de todo lo que conocimos como civilización occidental, perpetrado no por los chinos, no por los rusos, sino por la élite occidental, ni más ni menos. Es así, Isabel, por lo menos es lo que veo. Yo creo que es un momento crítico, pero bueno, la parte de esperanza que hay, otra vez desde mi punto de vista, brota desde la historia, y es que los proyectos tan ambiciosos, tan totalitarios, caen por su propio peso. O sea, estará en nosotros posicionarnos en las grietas para, esperemos, llegar a verlo o salvarnos mientras esto ocurra, pero caen por su propio peso, fracasan inexorablemente. No hay forma de que esto se sostenga de manera eterna, no hay forma de que todo le salga bien, no es tan sencillo el mundo, de hecho el mundo es muy complejo y esa complejidad es lo que obstaculiza y lo que terminó con los nazis, lo que terminó con el comunismo soviético y lo que terminará con este modelo de globalismo nefasto, del cual no escapa nadie y donde yo creo que cada uno juega su papel. Yo creo que Putin y Zelensky juegan perfectamente su papel y Biden juega su papel también, y Xi Jinping frotándose la mano el suyo, que es protagónico. Así es, coincidimos en que la caída se va a dar por su propio peso, pero siempre de la fortaleza que tenga el pueblo en luchar por esa caída, de no quedarse sentado como si estuviese esperando a que algo suceda, que no va a suceder sin la ayuda del pueblo, el pueblo informado. Por eso esta clase de diálogos como la que te propuse hoy, que te agradezco enormemente haber aceptado, porque yo pienso que es una puerta que le abre conocimiento y conciencia a mucha gente en torno a que sí hay posibilidades de organización político-social más allá de aquellas que nos quieren tener siempre en el discurso eterno y perenne de izquierda y derecha. Hay otras opciones, hay otras formas de organizarse políticamente, socialmente, y con las cuales se puede exigir lo que se debe exigir por derecho humano fundamental. Antes de dejarte ir, Nicolás, quisiera preguntarte, ¿Vladimir Putin enloqueció y Volodymyr Zelensky es un impostor? ¿Cómo lo ves? Yo no creo que Putin haya enloquecido de ninguna forma. Yo creo que lo que ha hecho Putin tiene una anuencia absoluta de los grupos de poder, que por cierto lo han acompañado siempre. Creo que hay que recordar que Vladimir Putin es el mandatario en activo que más veces ha recibido a Henry Kissinger en visita oficial. Vladimir Putin ha dicho que Henry Kissinger es uno de sus principales asesores. O sea, quien no sepa quién es Henry Kissinger, búsquelo. No es precisamente un hombre adverso a los Estados Unidos, es el corazón de la política imperial o de la política exterior norteamericana. Vladimir Putin, en sus palabras, amigo hace 30 años de Klaus Schwab. Uno, si se pone a estudiar la alianza bancaria con los Rothschilds, que un economista partidario de Putin la ha expuesto, Mijael Hassin, los lazos con los Rockefeller, tanto de Gazprom, de las empresas energéticas rusas, como por la deuda. O sea, Rusia no entró en default. O sea, ustedes leen en los diarios sanciones, cada vez más sanciones, más y más sanciones, todas sanciones contra los ciudadanos rusos, que son las primeras víctimas de Putin, o sea, doblemente victimizadas por Occidente. Y sin embargo, Rusia no entró en default porque JP Morgan, el banco de los Rockefeller norteamericano, procesó el pago de la deuda rusa. Con eso no hay ningún problema. Bueno, en fin, por un lado tenemos a Putin. ¿Qué es lo que ha generado con esta guerra? Ha generado con esta guerra un estado de emergencia por el cual todos los gobiernos de Occidente pueden seguir cercenando las libertades. Es la continuación de es la segunda etapa del plan del gran reinicio. Está generando una crisis energética total, que es lo que necesitaban todos estos partidarios de las energías renovables para decir, miren, aquí tienen la razón definitiva por la cual hay que abandonar el petróleo y los combustibles fósiles, que es algo carísimo y otra vez excluyente totalmente. Yo no tengo nada en contra de las energías renovables, pero la realidad es que son mucho más caras. Bueno, ahora el petróleo se encarece y se dificulta el suministro de gas en todo el mundo por la guerra de Putin. Por todas estas razones yo creo que
No solo no creo que Putin caiga, como dicen algunos diarios, lo he visto en Infobae, del cual yo fui columnista, se está especulando constantemente esto. Yo no lo creo. Sí creo que Putin ha cometido un error de cálculo en el sentido de que ahora está más esclavo que nunca de personajes como Xi Jinping, o sea, depende muchísimo de esto. Pero por otro lado, Volodymyr Zelensky lo están vendiendo como el héroe de la resistencia y nadie se ha molestado en indagar quién es. Volodymyr Zelensky es una persona que aprendió a hablar ucraniano hace 2 años. O sea, es hablante ruso. No es hablante ruso. Esto no lo desprestigia de ningún modo. Lo que sí lo desprestigia es que vivió cobrando dinero del Kremlin durante 30 años de su vida. Y la sede de su productora Kvartal 95 estaba en Moscú. No me crean a mí, búsquenlo. No va a ser difícil encontrarlo. Volodymyr Zelensky y el personaje que lo apoya, el siniestro Igor Kolomoisky, el que contrata al hijo de Joe Biden, de hecho, que nunca pisó Ucrania y se embolsaba miles de dólares de los contribuyentes ucranianos por Burisma Holdings, la empresa del gas ucraniano. Él es el jefe de Zelensky, es el patrocinador de su campaña. Zelensky se ha reunido con él violando sus propias normas de encierro para festejar su cumpleaños. Estos personajes eran putinistas hace 6 años, tanto Zelensky como Kolomoisky. Y de repente cambiaron de bando y bueno, están haciendo el papel. Dígame usted, Isabel, a ver, esto de darle fusiles a las abuelitas, ¿es heroico? O sea, mandar a una abuelita a luchar contra los soldados del segundo ejército más poderoso del mundo. ¿Qué es lo que se pretende lograr? Más muertes civiles para achacarle, o sea, encerrar a los varones, no dejarlos huir del país. O sea, todas las medidas que está tomando Zelensky no parecen las de una persona preocupada por la vida de los ucranianos. Y lo que está haciendo Putin es, a ver, es nefasto. A mí me preocupa mucho ver cómo hay algunos que creen que es un esbirro contra el globalismo cuando está demostrando ser no solo funcional, sino completamente sanguinario, como lo han sido Obama, Bush y todos los adictos a la guerra de Washington. O sea, lo que está pasando en Ucrania es una masacre nefasta, sin duda, pero ahí no hay nadie que defienda a los ucranianos. Nadie. O sea, ni Putin está defendiendo a la gente del Donbass, ni Zelensky está defendiendo al resto de los ucranianos. Están defendiendo los intereses de Klaus Schwab y por algo los dos son líderes del Foro Económico Mundial. Y con Klaus Schwab me refiero a toda la élite globalista, me refiero a Bill Gates, me refiero que voy a sacar pronto un programa al respecto explicando cómo se beneficia con ambos bandos, del Club Bilderberg de Ana Botín, que estoy por sacar un documental, la banquera española del Club Bilderberg, la mujer más poderosa del mundo, que tiene su banco en este mismo momento operando en Rusia, no se fue en ningún momento y al mismo tiempo canaliza las donaciones a los refugiados ucranianos. Por otra parte, está ganando con los dos bandos, como siempre suele ocurrir. Yo veo eso, Isabel, yo veo que esta guerra es una nueva etapa y por otro lado temo que el conflicto no se quede allí, que esto se extienda porque está el escenario para conflictos armados en todo el mundo, creo que nunca ha estado tan predispuesto, por lo menos en las últimas 2 décadas. Colombia tiene a la FARC, algo que jamás ha resuelto, como usted bien sabe, pese usted lo sabe mejor que nadie, de hecho. O sea, Colombia tiene a la FARC ahí como siempre, y de hecho a punto de, si se quiere, a punto de llegar al poder también. Perú, lo que está pasando en este instante en Perú, o sea, otra vez un río de sangre en la calle. Argentina y Chile, que tienen el problema de los indigenistas armados, pseudo-indigenistas armados, donde en Chile están matando una persona por semana y en Argentina no están lejos de ello. Y de hecho cuentan con total complicidad del gobierno argentino. Entonces, México ya tiene su situación particular que es nefasta, derivada de la prohibición de las drogas, otra materia en la cual nos hemos explayado los libertarios y bastante. Todo el mundo puede convertirse en un auténtico océano de sangre muy pronto si se sigue con esta tendencia. Yo espero que no, realmente espero que no. Pero como usted dice, si la gente no empieza a actuar, si la gente no empieza a movilizarse, a tomar conciencia de la gravedad de lo que está ocurriendo, nos van a devorar muy rápido. Nos van a devorar
Nos van a devorar, Nicolás, yo creo que nos están devorando y necesitamos que muchísima más gente entre en acción y sobre todo se informe. Quiero dejarte unos minutos en pantalla total, por favor, para que le digas a la audiencia, casi más de 900 personas conectadas aquí escuchándote, para que por favor finalices tu comparecencia aquí. Bueno, yo ante todo agradecer nuevamente la oportunidad que me ha dado Isabel, que pronto la tendré también en mi canal como entrevistada nuevamente, que me voy a dar el gusto. Pocos profesionales hay de la talla de Isabel, de Lorenzo Ramírez, realmente de Rubén Luengas, somos una especie en extinción, los periodistas que todavía nos creemos que el periodismo es no venderse a nadie, y nos lo creemos y lo respaldamos con acciones. Por otro lado, a quienes les interese profundizar en la filosofía libertaria, los invito a la Academia Libertaria, que es completamente gratuita, pero antes incluso a los videos de la lista Escuela Libertaria de mi canal de YouTube, que son videos para los cuales ni siquiera tienen que inscribirse a la Academia y que les pueden servir de manera introductoria. Y bueno, más allá de eso, creo que todo lo que hemos hablado hoy es de suma importancia. De ninguna forma yo propongo ser un mesías ni un profeta de nadie, ni estoy adivinando nada, simplemente me ciño a mi oficio, que es recolectar información y contárselas de la forma más amena posible para los temas trágicos en los que vivimos. Y bueno, invito a apoyar, por supuesto, a quienes nos estén mirando por mi participación, que se suscriban al canal de Isabel, que lo vale, y apoyar el trabajo de los comunicadores independientes, porque hoy, más que nunca, dependemos de ustedes. Por sobre todas las cosas, dependemos de ustedes y de su voluntad de seguirnos viendo y financiando nuestro trabajo, que directamente, si no es por ustedes, no existe. Así que bueno, querida Isabel, muchísimas gracias por su amable invitación y espero tenerla la semana próxima en mi canal. Claro que sí, será como siempre un honor para mí estar contigo, Nicolás. Muchísimas gracias, agradecerte, más de 900 personas escuchándote aquí para poder entender qué es lo que está ocurriendo en el mundo de una mejor manera, tal vez no tan caer en esta tergiversación de los medios hegemónicos. Gracias, Nicolás, por ayudarme en esta clarificación de tantos conceptos y será bueno hasta la próxima ocasión. Hasta la próxima, Isabel. Hasta luego. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.